¿Messi le robó la gloria a Francia y a Mbappé? ¿A Messi le hacen falta homenajes? Estas son las preguntas que hasta ahora se han quedado sin respuesta, pues en las últimas horas se ha hablado que el PSG no tiene la intención de hacerle un partido homenaje a la máxima estrella del mundo, Lionel Messi. El tiempo corre y el regreso del nuevo campeón del mundo a las canchas está más cerca que nunca, por lo que los aficionados fieles a la Pulga se han preguntado si Messi tendrá un partido de homenaje en su club. Pero parece que eso será poco viable, pues el mismo club no ha respondido a ese cuestionamiento. Quédate hasta el final del video, para que juntos analicemos la situación del argentino en el club parisino, los pros y contras, y lo que parece viene para esta nueva temporada. Recuerda suscribirte al canal y de paso activar la campanita, de esta manera seguirás conectado por el fútbol. Comenzamos. Como todos sabemos, Lionel Messi de manera dramática logró conseguir el Campeonato Mundial de Fútbol el pasado mes de noviembre en tierras catarís. Pero no solo fue que la ganó, sino a qué selección le arrebató la gloria. La vida tiene diferentes maneras de encararnos con nuestros destinos, y en esa ocasión Messi tuvo que derrotar en la final a la selección de Francia, comandada con la gran estrella gala Mbappé, quien también es su compañero en la delantera del PSG, por lo que todo se armó en sentido figurado para que uno de los dos referentes del club parisino levantara la copa. El caso curioso es que después de la victoria de Argentina, los medios franceses explotaron en contra de muchas situaciones. Primero fue contra del arbitraje, pues en diversos análisis que realizaron sobre una de las jugadas que terminó en gol para el albiceleste, encontraron que existieron infracciones, por lo que lo expusieron, para después pedir de manera seria que el partido tenía que repetirse. De primera mano parecía una noticia que podía trascender, pero la FIFA jamás hizo caso y poco a poco se fue diluyendo, hasta que los medios franceses quedaron frente al mundo como malos perdedores. Después fueron los aficionados, pues al ver que no obtenían respuesta para hacer la repetición del partido, utilizaron la famosa plataforma Change.org, en la cual se pusieron a recaudar firmas para lograr el mismo objetivo, pero tampoco funcionó. Dentro de la plataforma se puede ver que llegaron a recaudar un poco más de 200,000 firmas, pero desafortunadamente para los aficionados franceses solo quedarán para la posteridad. ¿Qué pasó después de la final? Pues como es normal, el argentino voló hasta su tierra natal para realizar el desfile correspondiente que hacen todos los campeones del mundo, en el que juntaron a más de 4 millones de personas, haciendo un momento que quedará en la memoria de todos los aficionados del mundo. Por su parte, los franceses con la cabeza abajo tuvieron un recibimiento no tan espectacular a la llegada a su país. Después de eso han ocurrido eventos que ponen a pensar a más de uno sobre la relación que habrá entre el francés Mbappé, Lionel Messi y los aficionados al club. 2 días después de jugar la Copa del Mundo, Kylian Mbappé se reportó con el club para ponerse cuanto antes a las órdenes de su entrenador. Por su parte, Messi prefirió disfrutar de las vacaciones decembrinas junto a su familia. Después de sus vacaciones, el astro argentino regresó a tierras parisinas para reportarse con su club, en el que lo recibieron con el clásico paseillo, en el que cada uno de los integrantes del equipo aplaudía al astro argentino. Pero, de manera curiosa, justo en ese pasillo no se observa a la estrella francesa, pues no se encontraba en el club, había pedido sus vacaciones para esos días. Solo se pudo ver al hermano del francés, Ethan Mbappé, quien en esta temporada fue tomado en cuenta para unirse al primer equipo, y en una de las imágenes podemos ver el rostro del chico no muy contento por tener que aplaudirle a quien le arrebató la gloria a su propia sangre. ¿Crees que Messi y Mbappé son rivales en el mismo equipo? ¿Crees que el vestidor se va a romper después de la Copa del Mundo? Déjanos tus comentarios en la caja, te leemos. Después del Mundial se hablaron muchas cosas, desde que la FIFA había arreglado todo para que Messi ganara el Mundial, hasta que se asoció al jeque dueño del PSG con los organizadores del Mundial, pues muchos afirmaban que para convencer al astro argentino de fichar en su momento para el club parisino, era que le prometían que ganaría el Mundial de 2026, pero de eso no hay nada comprobado. Por su parte, el club parisino ha iniciado una campaña para de una manera u otra enaltecer la figura del delantero francés, pues como sabemos, el debate que existía entre Messi y CR7 después de la final de la Copa del Mundo ha quedado cerrado, por lo que ahora la campaña busca que Kylian sea el nuevo competidor del argentino. Los medios franceses aseguraron que el club no tiene previsto, de momento, ningún homenaje para celebrar la coronación, aunque es un tema que se sigue reflexionando. El propio Galtier se mostró incómodo cuando le preguntaron sobre el regreso de Leo al Parque de los Príncipes la semana siguiente, y ha dejado en claro que el propio jugador no ha pedido ningún tipo de homenaje ni nada por el estilo. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo, puntualizó. Pero revisemos un poco los números de Messi con el PSG. Ligue 1, lleva 13 goles en 39 partidos. Champions League, 9 goles en 12 partidos. Copa de Francia, 0 goles y solo ha disputado un partido. Supercopa de Francia, 1 gol en un partido.
Por lo que vemos, los números del argentino en el club parisino no deslumbran a nadie, pero lo que arrastra después de más de 15 años de carrera, que en su mayoría han sido con el Barcelona y ahora con la selección, lo convierten en un verdadero titán del deporte. Por su parte, el francés es una verdadera institución dentro del club, consolidándose como el jugador insignia. No obstante, en un par de ocasiones el mismo jugador ha rechazado ofertas de grandes clubes, como en el último mercado de fichajes, en el que parecía que aceptaría el contrato que le ofrecía el Real Madrid, que se dice que ponía sobre la mesa un poco más de 100 millones de euros para que el galo se vistiera de blanco. Al final de la historia, el mismo jugador argumentó que decidió no iniciar el reto con el equipo merengue, porque uno de sus sueños es poner en alto al PSG. Actualmente, uno de los temores del club parisino es la reacción de los aficionados en contra del argentino, pues podría pasar como con Maradona después del Mundial de Italia 1990, en el que Diego dejó fuera a los italianos de la justa mundialista y en forma de venganza, durante la final de ese mundial, una parte del estadio abuchearon el himno argentino, desatando la furia del Diego. Se dice que después de ese acontecimiento la relación del argentino con los italianos ya no fue la mejor, sumado a que en 1991 fue suspendido por primera vez por dopaje, por lo que su relación con el país de la bota terminaría por la puerta de atrás. Para saber si los parisinos romperán lazos con el argentino, tendremos que esperar al regreso de la Pulga a las canchas con el conjunto de París, y así darnos cuenta cómo es que recibirán en sus filas al que les arrebató la máxima gloria del fútbol. De cualquier modo, el jugador argentino no tendría razón alguna para recibir el rencor de los hinchas del PSG, pues estaba defendiendo a su país, su historia y como cualquier otro jugador del mundo, iba a buscar ganar la copa a como diera lugar. ¿Que durante el torneo mundialista ocurrieron cosas extrañas? Puede ser. ¿Que fueron muchos penales a favor de Argentina? Sí. ¿Que algunos fueron dudosos? También. Algunos hasta culpan a la FIFA de haber enfermado a los seleccionados franceses de la poco conocida por el mundo gripe del camello, puesto que casi media plantilla estaba infectada de ese virus unos días antes de la gran final. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que todo estaba diseñado para que Messi ganara el Mundial? Actualmente los dos jugadores deberán compartir el vestidor mínimo hasta el próximo mercado de fichajes, que se realizará en el verano de 2023. Pero ya se hablan de ofertas jugosas para los dos jugadores. Primero se dice que el Real Madrid volverá a la carga por el francés. Se habla incluso de hasta 2 jugadores que ha pedido para que le hagan compañía en el cuadro merengue. En el club madrilista siguen atentos a los acontecimientos, pero Mbappé no entra en sus planes de futuro salvo que el propio jugador llame a la puerta y ofrezca un plan viable de fichaje. Uno de ellos podría ser que pida refuerzos para acabar jugando en el nuevo Santiago Bernabéu, como apunta fichajes.net, donde aseguran que habría solicitado que fiche a Kraft y a Theo Hernández para convencerle de que fiche por ellos. 2 ex que fueron vendidos, que no entran en sus planes y a los que será difícil recuperar. Se puede leer en diversas notas. También agregan que el club merengue no está dispuesto a aceptar ningún tipo de condición si es que el francés tuviera un poco de interés en jugar para el Real Madrid. Por su parte, Messi sigue en el ojo de los medios, pues no se ha hablado mucho últimamente sobre su renovación con el PSG, por lo que se han escuchado rumores que hay un equipo árabe que estaría interesado en fichar al reciente campeón del mundo, ofreciendo una cifra que no podría resistir, todo para llevar el duelo CR7 versus Messi a esa parte del mundo. El club Al Hilal de Arabia Saudita lanzó una oferta de 900 millones de euros por Lionel Messi. Parece que la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr y todo lo que ha generado su llegada al país árabe motivó que el club rival lanzara la irresistible oferta por el argentino. Se dice que todo iría encaminado a que en esa parte del mundo buscaran la candidatura para organizar el Mundial de 2030, por lo que las dos grandes leyendas ayudarían mucho para dar a conocer la infraestructura y el país en general. Realmente no sabremos qué es lo que podría pasar en el verano de 2023, pues teóricamente el PSG cuenta con el tridente más poderoso del mundo con Neymar, Mbappé y Messi, pero que pronto podría quedarse sin 2 de sus máximas figuras. Por el momento no sabremos cuál será el destino de estas 2 grandes figuras. Pero de que tienen una deuda pendiente con el club, sí que la tienen, pues no han conseguido la meta, la razón por la cual los dueños les pagan cifras estratosféricas y esa es la prestigiada Champions League. Desafortunadamente no han estado ni cerca de lograrlo, pues generalmente caen frente a un equipo referente, tal como le sucedió en la última edición, cuando el Real Madrid realmente les dio una clase de cómo se deben enfrentar este tipo de torneos dejándolos fuera, a pesar de la gran actuación de Mbappé. Cuéntanos, ¿crees que Mbappé debe salir del PSG si es que quiere convertirse en el mejor del mundo? ¿Crees que Messi debe aceptar la oferta de la Liga de Arabia y dejar la presión de conseguir una Champions con el PSG? Por el momento nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides regalarnos el pulgar arriba y así nos mantendremos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!